Bien, y cambiamos de tema porque preocupación existe en el rubro de la construcción por la cantidad de obras paralizadas. De hecho, una de las constructoras más grandes del país solicitó su quiebra. Los detalles los conocemos con Claudio Casanova. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Maribel? Muy buenas tardes. Así es, se trata de la constructora Claro Vicuña Valenzuela, quien anunció el día viernes su quiebre, dejando a más de 2.500 trabajadores sin su fuente laboral, y por lo mismo trae preocupación, sobre todo en un contexto donde se ha hablado que el desempleo preocupa, donde se necesitan recuperar más de 500.000 empleos, pero se pierden a propósito de esta recesión económica que advertían algunos expertos y que por lo mismo trae consecuencias en el rubro de la construcción. Lo conversábamos nosotros con el presidente de la Cámara de la Construcción y nos decía que podía haber una baja quizás de inversión en un 4%, al menos durante este año 2022, pero se podría incrementar en el año 2023 por sobre el 5%. ¿Eso qué causa entonces? Que este tipo de situaciones, este quiebre de las empresas, produzca también que queden muchas construcciones inconclusas. Particularmente de Claro Vicuña Valenzuela quedaron 30 construcciones inconclusas, de esas 10 tenían contrato con el Ministerio de Obras Públicas. Desde ahí también ha salido una polémica, una reacción por parte del Ministerio de Obras Públicas, el ministro, quien salió a desmentir presuntas responsabilidades que había entregado la empresa Claro Vicuña Valenzuela a través de un comunicado el día de ayer, donde sus principales causas del quiebre ellos señalaban, por una parte, el tema de la escasez de materiales de la construcción y por lo mismo también que estaban muy caros acceder a ello, se encarecía el costo de la construcción y eso también encarecía entonces poder llevar a cabo los proyectos. Pero por otra parte estaba también lo burocrático que estaba haciendo cumplir con los contratos que tenía con el Ministerio de Obras Públicas, y ahí inmediatamente el Ministerio de Obras Públicas señaló a través de un comunicado y por supuesto también en conversación con los medios que ellos habían entregado una inversión más o menos de 8.000 millones de pesos que sí habían llegado a la constructora. De todas formas también ellos habían solicitado juntarse, reunirse para poder buscar algún tipo de solución y que no llegara a la quiebra, para que finalmente estas más de 30 construcciones quedaran inconclusas, también más de 2.500 personas perdieran su empleo y más de 1.500 personas que también indirectamente se ven como tipo de proveedores que se van a ver afectados ahora ya cuando se terminan, se paralizan estas construcciones. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó el ministro de Obras Públicas refiriéndose al quiebre de esta constructora y por supuesto también a los que yo les decía, la polémica que había generado luego de que se había echado un poco la culpa al Ministerio de Obras Públicas, que habría influido también, que no habían llegado los dineros? Pasemos a escuchar lo que comentó. En el caso de la empresa Claro Vicuña, como ministerio tenemos 10 contratos vigentes, de los cuales 3 ya están cerca de terminar. Y si bien intentamos acercar posiciones con la empresa para buscar en conjunto soluciones que permitieran continuar con las obras, lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación. En este sentido, quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. Sí, preocupa el panorama, sobre todo si es que se piensa, como yo les decía, que la inversión en las construcciones está disminuyendo. Ya lo dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, que al menos en el 2022 un 4%, para el 2023 exactamente se espera un 5,3% en la caída de la inversión, y esto genera que comienza a repetirse este tipo de situaciones y que por lo mismo también comience a dar efecto esto que algunos advertían ya que era parte de la recesión económica, pero que por lo demás también es consecuencia directa, según lo que comentábamos con los expertos, con el presidente de la Cámara de la Construcción, de la pandemia que ha dejado que los materiales de la construcción ha aumentado en algunos casos en un 50%. Ya lo veníamos advirtiendo nosotros cuando comenzó la pandemia en el año 2020, 2021, incluso durante este año, que los materiales de la construcción no bajaban, sino que más bien seguían al alza. Ahí hubo preocupación, incluso llegó al Congreso ese tema. Sin embargo, esto está relacionado al quiebre de la empresa, según lo que ha señalado, pero por supuesto también a la baja inversión en la construcción, por lo mismo, por el encarecimiento en el costo. Conversamos nosotros con el presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar parte de las proyecciones que se esperan para los próximos meses y por lo demás también la influencia que podría tener este caso particular de Claro Vicuña Valenzuela, que se estaría replicando no solamente en esta empresa, sino que en varias constructoras que han debido dejar proyectos inconclusos producto de este tipo de situaciones, del encarecimiento del costo y entre otras consecuencias que ha dejado también la pandemia? Este año está realmente jugado ya. Nosotros hemos pensado que vamos a tener una caída de la inversión este año del torno al 4%, y eso se traduce que en la salud financiera de las empresas están, diría, bastante afectadas.
hay algunos proyectos que corren riesgo. Estamos esperando algunas noticias por parte del Ministerio de Obras Públicas, pero lo que más nos preocupa a nosotros en realidad es que esas empresas complicadas, esas empresas que hoy día están muy cerca de quebrar, producen un impacto muy grande en el empleo. Sí, ahí lo decía claramente Claudio, este experto, el impacto que podría generar en el empleo finalmente estas obras detenidas. Detrás de todos los trabajadores, por supuesto, hay familias y sobre todo también en un escenario que se prevé bastante complejo para la economía de nuestro país, donde ya se proyecta para el próximo año una eventual recesión. Bajaría la inflación, pero habría esta recesión, el país dejaría de crecer, así lo ha dicho también el Fondo Monetario Internacional, y donde esto va a impactar aún más el empleo. Por eso es tan complejo este panorama. El empleo, de hecho, Maribel, es lo que preocupa definitivamente no solamente a las constructoras, sino que también a los expertos, quienes prevén que recuperar esos 500.000 empleos que falta recuperar luego de lo que dejó la pandemia, sea muy difícil recuperarlo de aquí a fin de año, incluso durante el primer semestre del próximo año. Antes de la pandemia, para que ustedes sepan, 9,3 millones de empleos habían, se perdieron durante la pandemia cerca de 500.000, quedando en 8,8 millones de empleos. Ese número es muy difícil poder recuperarlo, sobre todo si es que se conoce que ahora solamente con el de una constructora se perdieron directamente 2.500 empleos, pero indirectamente se perdieron mucho más, pensando en que cerca de 1.500 trabajadores se beneficiaban con estas construcciones de manera indirecta, con proveedores. Por eso es importante entonces tomar atención cuál va a ser el siguiente paso que va a tomar propiamente tal el Ministerio de Obras Públicas para que no siga sucediendo esta cancelación, que queden inconclusas tantas obras y que por lo demás se pierdan puestos de trabajo, que afecta directamente en el desempleo. Conversamos durante la mañana con David Bravo, quien nos comentaba qué se viene, por supuesto, en términos de desempleo, si es que seguimos tomando en consideración lo que está pasando, por ejemplo, con el rubro de la construcción, que podría ser un indicador fundamental para los próximos meses. Pasemos a escuchar lo que nos comentó. Lo preocupante de la situación que estamos conversando ahora, ¿cierto?, respecto de la quiebra de empresas constructoras y lo que viene, es porque se produce en un momento en el que aún no recuperamos los niveles de ocupación, empleo, previos a la pandemia. Tenemos hoy día un déficit de 500.000 empleos. Esos empleos, lamentablemente, no los vamos a alcanzar a recuperar antes que llegue este nuevo temporal que está llegando, ¿cierto?, que es la situación compleja que tenemos por delante. Sí, 1.500 proveedores impactados, 2.500 trabajadores que quedaron sin su fuente laboral y cerca de 30 construcciones que quedaron inconclusas. Entonces, es el saldo que deja el quiebre de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, que por lo demás también, ya ustedes lo escuchaban, deja efectos gravísimos en términos de desempleo, que vamos a seguir reporteando adelante para saber cómo avanza esto y si es que esta cifra de los 500.000 empleos que se necesita recuperar va a seguir siendo fundamental. Entonces, todas las decisiones que tome el Ministerio de Obras Públicas, porque definitivamente el área de la construcción tiene ahí mucho que ver y esta pérdida de empleo se busca evitar a toda costa. Absolutamente, está siendo muy rezagada esa área y claro, estos 2.500 trabajadores, finalmente todos ellos tienen familia y ahí es donde repercute finalmente esta falta de empleo, de trabajo, de una fuente laboral. Gracias, Claudio, por todo ese reporte, que esté muy bien, buenas tardes. Chao, muy buenas tardes.